Este programa es presentado por Factotal, una ayuda para hacer negocios. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que puede existir en la vida social, nada más y nada menos que de la naturaleza humana. Un análisis correcto sobre la naturaleza humana, suponiendo que existe algo así, algunos lo disputan, pero nos permite llegar a conclusiones sobre las políticas públicas, sobre la política económica, sobre cómo funciona en general la sociedad, en todas sus dimensiones. Y para hablar de ese tema tenemos al invitado preciso, a la persona que tal vez más ha estudiado, o una de las que más ha estudiado estos asuntos en nuestro país, y es Álvaro Fischer. Yo voy a leer su currículum de un libro extraordinario que publicó hace muy poco tiempo atrás y que ha sido objeto también de bastante discusión en nuestro país. Álvaro es, por cierto, ingeniero matemático de la Universidad de Chile y ha sido sobre todo un gran empresario en el sentido de que ha desarrollado muchos emprendimientos, ha estado muy vinculado al mundo de las empresas y es parte del directorio de distintas compañías. Interesantemente, fue presidente del Instituto de Ingenieros y el primer rector de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, y también presidente de la Fundación Chile. Esto es muy interesante. Álvaro es miembro de la New York Academy of Sciences y de la Human Behavior and Evolution Society, además de la presidente de la Fundación Ciencia y Evolución. Es decir, los temas evolutivos y los temas de neurociencia, todas esas cosas son parte de la expertise de Álvaro. Muy bienvenido acá a esta conversación sobre este tema, la naturaleza del ser humano. Bueno, muchas gracias, Axel, por la invitación. Con mucho gusto participo en ella. Bueno, y la primera pregunta, Álvaro, ¿existe la naturaleza humana? Porque esta es una discusión, no todo el mundo cree que exista la naturaleza humana, y si existe, ¿en qué consiste esta naturaleza humana o cómo la podemos verificar? Esta es una muy importante pregunta porque efectivamente para muchas personas y durante mucho tiempo en la historia del estudio de cómo somos los seres humanos se hablaba de que no había tal naturaleza humana, o sea que las personas nacíamos como una especie de página en blanco, una tabula rasa, sobre la cual se va imprimiendo los conocimientos o nuestras experiencias en la interacción social. O sea, nosotros éramos una especie de constructo social surgido de la interacción que teníamos en la particular sociedad que nos había tocado vivir. Sin embargo, eso, yo te diría que en los últimos años, en los últimos decenios, 30 o 40 años, se ha mostrado, más bien de un punto de vista científico, que es un concepto equivocado. Nosotros los seres humanos tenemos dos fuentes de información que nos construyen. Por una parte está la información que se traspasa de una generación a otra a través del proceso reproductivo, en el cual, ¿no es cierto?, el macho y la hembra, el hombre y la mujer traspasan los gametos, una parte de su genoma aleatoriamente escogido al vástago que nace, hombre o mujer, y eso va transmitiendo los rasgos y características generales de la especie, lo que se llama el genotipo o el genoma humano. Esa es una fuente de información. Y la otra fuente de información es efectivamente aquella información que adquirimos socialmente durante nuestras vidas. La matemática, la historia, la filosofía, la estética, las teorías científicas, las normas legales, morales o penales, las tecnologías, las creencias religiosas. Todo eso que no está encriptado en el genoma es lo que llamamos cultura. Pero toda esa otra información que constituye los rasgos fundamentales y específicos de la especie, que nos hace reconocernos unos a otros como humanos y que nos permite tener empatía respecto de los seres humanos con los que vivimos, o que nos permiten leer, por ejemplo, las tragedias griegas o mirar cuadros del Renacimiento y entender las emociones que trasuntan en los personajes que están en esos cuadros. Todo eso constituye lo que llamamos naturaleza humana, que podríamos decir que está constituida por el sistema cognitivo, o sea, la manera como procesa la información nuestra mente, o sea, el sustrato material del cerebro, el sistema nervioso central, el sistema cognitivo, el sistema emocional, que podríamos decir son especie de programas o subrutinas que pesquisan las pistas del entorno y nos dirigen en ciertas direcciones nuestro actuar, y aquellas herramientas de la psicología moral que forman parte, o aquella parte de nuestra moralidad que es la parte innata o que está incorporada en nuestra arquitectura neuronal y que los experimentos recientes científicos han mostrado que así es.
Eso es lo que uno podría llamar la naturaleza humana. O sea que hay finalmente una cuestión que es fija, que viene en nuestro cableado cerebral y de la cual no podemos escapar. Es decir, no somos la tabula rasa que tú puedes diseñar como tú quieras, que estas teorías existieron por mucho tiempo, ¿no? Y hasta el día de hoy hay algunos que defienden esto de que somos producto de nuestra cultura y que entonces si nos socializan de una manera vamos a hacer de una manera, si nos socializan de otra manera vamos a hacer de otra manera. Mucho se discute esto en el tema de los géneros. Si tú crías a un niño de otra manera no te va a salir necesariamente masculino, puede incluso salirte femenino. Esto es una construcción social. Todas estas cosas se dicen. En Chile las hemos discutido incluso en los últimos tiempos. De acuerdo a la evidencia científica esto no es así. No es así, pero es difícil. O no es tan así. Digamos, no es fácil decir que la naturaleza humana es una cosa fija, en el sentido de que uno la puede especificar con algunos parámetros de manera matemática, por así decirlo. Está constituida por estos sistemas cognitivo, emocional, moral a los que me referí y que tienen un cierto bagaje general y también están siendo, no modificados, pero están siendo alimentados simultáneamente por este influjo cultural en el cual nosotros nos desenvolvemos. Por lo tanto, los seres humanos no estamos ni determinados genéticamente, ni estamos determinados culturalmente, sino que más bien somos el encuentro de ambas cosas, las herramientas mentales heredadas biológicamente que se encuentran con la información cultural adquirida socialmente. Y el resultado de ese encuentro somos un poco los seres humanos en las distintas sociedades en las que nos encontramos. ¿Y qué implicancias tiene esto desde el punto de vista de la política en sí misma, la política económica, las políticas públicas? Porque, digamos, una cosa es pensar que los seres humanos somos 100% el resultado de la cultura y por lo tanto tal vez nos podemos escribir en esa hoja en blanco como queramos, ¿no es cierto? El ser humano perfecto o el ser humano más bondadoso, lo que uno quiera. Y otra cosa es decir, bueno, aunque sea complejo y esta interacción efectivamente se nutre de manera recíproca, hay ciertos límites, digamos, que tal vez más vale la pena atender. De lo contrario, los resultados son contraproducentes. Claro, la importancia que tiene esto para la política y para las políticas públicas, creo yo, es la siguiente. Por un lado, la política siempre tiene un trasfondo moral detrás de ella. O sea, quien propone una doctrina política o está proponiendo, ¿no es cierto?, formas de desarrollar o convivencias sociales de distinto tipo y que se agrupan en partidos políticos o lo que sea, están proponiendo algo que sea mejor para los habitantes, los ciudadanos de ese país. Están proponiendo alguna concepción de mejoría o de avance moral o de progreso en algún sentido. Y por lo tanto, están proponiendo, instituciones, reglas de cómo hacer esa convivencia, que muchas veces llamamos políticas públicas, por ejemplo, o leyes que se pasan en los parlamentos. Pero para que esas instituciones sirvan al propósito que tienen, uno tiene que incorporar el conocimiento que se ha ido acumulando respecto de esa naturaleza humana para permitir adelantarse a las posibles consecuencias que tengan esos arreglos institucionales que uno invente o que proponga. Porque si los propone de mala manera, los resultados van a ser distintos de los que se anticiparon o se intencionaron. Y entonces el resultado puede ser frustrante. Piensa tú en el caso, por ejemplo, de la China de Mao. Claro, Mao creía en el determinismo cultural. O sea, él pensaba, y por eso desarrolló la revolución cultural. O sea, lo que pensaba es que si uno pone un entorno cultural apropiado a las personas, ellas se van a desarrollar conforme a ese influjo que reciben y entonces se van a transformar en las personas buenas, bondadosas, colaboradoras, etcétera, que la sociedad a la que él aspiraba. El hombre nuevo. Y se va a producir el hombre nuevo, que fue este concepto que se acuñó durante un tiempo. Y sin embargo, las cosas no resultaron como Mao quería. ¿Te acuerdas? Él desarrolló la producción agrícola a través de granjas colectivas y las granjas colectivas no fueron capaces de dotar al pueblo chino de los alimentos suficientes, se produjeron hambruna, hubo muchas muertes, había que forzar a las personas en esa dirección y hasta que apareció Deng Xiaoping, que sin modificar su mote de comunista o socialista, él se dio cuenta de que había una naturaleza humana y por eso acuñó la frase: no importa el color de los gatos, lo que importa es que cacen ratones. Y entonces liberó los precios de los productos agrícolas, permitió que los agricultores que producían en la tierra se quedaran con el excedente que ellos lograban, producto de su esfuerzo,
y empezó a aparecer el alimento y empezaron luego a extender estas mismas libertades económicas a otras zonas y se ha producido en los últimos 40 años la mayor creación de riqueza probablemente de la historia de los seres humanos. Entonces uno dice, bueno, había una limitación, estaba equivocada la concepción de Mao, por más que uno le adjudique las mejores intenciones. O sea, no se trata aquí de tomar una postura política solo por atrincherarse en un lado respecto de otro, sino que la experiencia social, la historia está mostrando que es una concepción equivocada, tal como las ciencias sociales modernas lo están haciendo. Tú titulaste tu libro, este libro que es fantástico, de naturaleza liberal. De naturaleza liberal se llama el libro. Sí. Es decir, que es de lo que estamos hablando ahora. Los seres humanos, la naturaleza humana, por decirlo de alguna manera, es mucho más compatible, o bien tiene intrínseco un componente que lo hace liberal, o por lo menos mucho más compatible con un sistema liberal. Porque estamos hablando del socialismo, el socialismo no funcionó por ignorar tal vez la naturaleza humana, versus un sistema más de mercado o de libertad individual, que surge el mercado a partir de ahí, es mucho más compatible con la naturaleza humana. ¿Sería una forma de explicar por qué un sistema funciona mejor que el otro y el otro fracasa? Bueno, ese título es un poquito... Ese título es un poco polisémico, como me dijo el editor de la editorial Catalonia, en el sentido que tiene distintas interpretaciones. Esta es una interpretación un poquito ambigua, porque uno no podría decir que los seres humanos somos de naturaleza liberal, claro, porque el liberalismo es una doctrina, es un conjunto de ideas, claro, que por lo tanto correspondería a aquello que yo... cultura. Claro, digamos, describí como cultura. Sin embargo, lo que sí tiene lo liberal, o sea, la idea de no restringir las posibilidades de las personas que se expresen en sus ideas o en sus actitudes o en sus emprendimientos o en la forma de asociarse, o sea, todo lo que son la libertad para desplazarse, hablar, pensar, etcétera, facilita la creación de valor y riqueza en todo el ámbito en que la creación de valor y riqueza tiene sentido, que no solamente bienes concretos, específicos, como podrían ser, ¿no es cierto?, el vestuario, los automóviles y otros bienes suntuarios incluso de hoy día, sino que en todo lo que son bienes intangibles, los que son servicios, ideas, distinciones filosóficas, ¿verdad? Todo el ámbito de creación de valor que los seres humanos son capaces de hacer se desarrolla con mucho más facilidad y genera mucho más impacto positivo en las sociedades si a las sociedades se les permite que se expresen dentro de un campo del rule of law, como decía en la entrevista anterior de esta serie, ¿verdad? Sí, con Leonidas Montes, sí. Que se permita que se exprese eso, es como mejor se logran los resultados. Entonces, el planteamiento que hace este libro es, si respetamos la naturaleza de las personas y no las restringimos, porque para dirigirla en ciertas direcciones inapropiadas tienes que coaccionarla, impedirle que se exprese de la manera que quisiera, a lo mejor con buenas intenciones el resultado es incluso peor que el que pensaba lograr. Entonces ese es un poco el sentido de que le di yo a ese título en el libro. O sea que finalmente los seres humanos tenemos un motor, ¿no es cierto?, que hasta cierto punto es innato, o que es innato realmente. Adam Smith lo decía así, cuando decía que las piezas tienen su propio motor y se mueven de acuerdo a sus propias reglas y no necesariamente el hombre sistema las puede arreglar como quiera. Y por tanto esa planificación que algunos pretenden hacer, especialmente en ideologías más bien colectivistas, Popper hablaba de la ingeniería social utópica, todas esas cosas, no tienen mucho destino. En el caso de Chile vimos esta discusión con la reforma educacional un tiempo atrás, en que se decía, bueno, los padres finalmente, ¿no es cierto?, no eligen bien el colegio de sus hijos, o bien el Estado tendría que elegirles el colegio a sus hijos, entonces habría que terminar con el sistema particular subvencionado, los vouchers y todo. Interesantemente, muchos de quienes proponían esto, a su vez, tenían a su hijo en colegios particulares pagados y ellos sí elegían lo que era mejor para sus propios hijos, pero pensaban que los otros padres de Chile, de segmentos medios tal vez de la población, tomaban decisiones equivocadas, basadas en criterios erróneos y no hacían lo que era correcto para ellos.
Esta forma de ser es también parte de nuestra naturaleza, es decir, por un lado, tal vez la hipocresía, esto de querer arreglarle el mundo a otros, pero uno poder mantener sus propias libertades, y por otro lado, que los seres humanos tal vez ponemos nuestro interés, que no es algo negativo, no es el egoísmo probablemente tal, pero por encima de consideraciones colectivas. Mira, este es un ejemplo interesante porque permite tratar de discernir un poco dónde están los nudos del problema acá. En el caso de la educación, lo que ocurre, y hay muy buenas razones evolucionarias para que así sea, los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, eso no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué pasa? Incluso quienes proponen que sea la educación pública en lo posible, o de otra manera, que no sea el bolsillo de los padres lo que determine la educación que tienen sus hijos, una aspiración, digamos, como que dice, de igualdad de oportunidades, incluso quienes lo proponen de manera más acendrada, tienen a sus hijos en colegios particulares pagados. No todos, pero muchos de ellos. Sí, casi todos. Entonces, y yo no los critico. ¿Por qué? Porque están haciendo aquello que cualquier padre querría hacer, que es darle la mejor educación que su bolsillo puede pagar. ¿Y por qué no lo ponen en otros colegios? Porque consideran que mientras no estén obligados a hacerlo, no quieren disminuirle las posibilidades a sus hijos respecto de otros al ponerlo en los colegios que ellos consideran que no son los más apropiados. Entonces, lo que tiene que hacer el legislador es contar con ese interés de los padres y ese esfuerzo que quieren hacer y darse cuenta que existe. Y al momento de intentar igualar oportunidades, buscar las mejores maneras de hacerlo, no tratar de imponerlas de cualquier forma como se trató, creo yo, en el caso del gobierno pasado. No de cualquier forma, porque efectivamente se permitió la mantención de los colegios particulares subvencionados con ciertas limitaciones, en fin. Pero a lo que voy es que no puedes combatir eso, porque incluso si tú tuvieses toda la educación pareja, similar, con igualdad de oportunidades, los padres hacen valer sus diferencias. ¿Cómo las hacen valer? Porque se compran o arriendan sus casas en esos lugares donde los colegios públicos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sean mejores. Y esas casas por ese motivo son más caras, esos barrios son más caros, entonces el bolsillo vuelve a ser importante. O por ejemplo, en el caso de Japón o Corea, en que los padres están tan interesados en que a sus hijos les vaya bien, que están dispuestos a gastar dinero en estas academias durante toda la educación media. Es más, hay policías que tienen que impedir que los alumnos sigan estudiando después de las 10 de la noche o a las 12 de la noche, porque siguen... O sea, es muy difícil combatir, a menos que pongas mucha represión, ese natural esfuerzo que tienen los seres humanos por mejorar la situación en la que se encuentran, por ascender en el estatus y la jerarquía social en la que viven. En cualquier ámbito en el que estén, puede ser en el mundo de los negocios, por la riqueza que acumulen, en el mundo intelectual, ¿no es cierto?, por los papers que escriban, en el mundo artístico en otro, en fin, en el mundo deportivo en otro, pero todos queremos mejorar. Entonces, pretender evitar eso es imponer una restricción tan grande en la sociedad que todo el proceso de creación de valor y de aprovechamiento de las posibilidades humanas se restringe muy fuertemente. La igualdad desde ese punto de vista, que es este mantra que se repite tanto, y que puede ser un principio valioso desde ciertos puntos de análisis, pero la igualdad es compatible así con la naturaleza humana, porque da la impresión que incluso entre los distintos grupos la tendencia es a diferenciarse del otro. La tendencia siempre es cómo soy diferente del otro, incluso en los mismos colegios. Tú puedes ir a un colegio o una universidad privado que cuesta dinero y todo. Entre los mismos que están en el mismo segmento social se buscan distinguir entre ellos. Es como que no quisieran ser iguales necesariamente, ¿no es cierto? Y hay un sociólogo de izquierda que se llama François Bouvet en francés que habla también de por qué preferimos la desigualdad. Es algo que los vuelve locos porque de alguna manera es una especie de marea de fuerza que no tienes cómo contener. Bueno, en el libro yo tengo 3 capítulos que se refieren a lo que yo considero son los más importantes drivers de nuestra conducta social. Uno es en la pareja altruismo-egoísmo, por un lado, el otro es la psicología colisional, esta idea de formar grupos leales entre sí por distintas razones, y el tercero es este esfuerzo, afán que tienen los seres humanos para cada una de estas cosas. Hay buenas razones evolucionarias de por qué se seleccionaron así por selección natural. Y la tercera, entonces, este afán de ascender en la escala social, de subir en la jerarquía, de cualquier manera como ello se quiera medir. Y eso, por supuesto, te hace competir con el otro, diferenciarte del otro. Entonces,
si bien es cierto que nuestras disposiciones colaborativas existen y son válidas, en conjunto con ello está nuestro interés propio, el interés en mejorar individualmente en las situaciones en que nos encontramos, por ejemplo, en subir en la escala social. Y esa tensión que se produce entre todas estas manifestaciones de nuestra interacción social en aras del colectivo, de la colaboración, la solidaridad, se tensionan con aquellas otras manifestaciones de nuestra propia motivación que tienen una causal o un origen individual o egoísta o competitivo. Y la mayor dificultad, creo yo, de la política es cómo encontrar compatible, aprovechando las partes buenas que ambas tienen para sacarle provecho a la sociedad y no quedarse solo con una de ellas y llevarla a su, digamos, hasta el máximo posible, porque va a contrastar con la otra y entonces tampoco va a lograr buenos resultados. Ya sea que la sociedad sea totalmente competitiva, en que cada uno luche contra todo y no haya ningún tipo de colaboración, ya sea que la sociedad se quiera forzar totalmente en la cooperación o en el colectivo. La forma de encontrar maneras de colaborar y de competir simultáneamente para extraer de ambas lo mejor es la intrínseca mayor dificultad que tiene las sociedades humanas, creo yo. Oye, y respecto a las intuiciones morales, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, que son todos debates que tenemos todos los días, sí. O sea, porque todos los días estamos diciendo lo justo es que haya educación superior gratuita, lo injusto es que unos pocos puedan acceder o no haya igualdad de oportunidades, todas esas cosas. Hay intuiciones morales muy marcadas, en el caso del aborto, por ejemplo, que comentábamos hace un rato atrás, y parecen irreductibles, o sea, parece una cosa que no tiene ni una forma de llegar a un compromiso, ¿no es cierto?, una transacción, en algunos temas al menos es así. Y fracturan la sociedad, pueden llegar a fracturar la sociedad de una manera espantosa, digamos, sí. Y tú puedes tener personas que no se hablan más, digamos, a partir de estas diferencias. ¿Cómo lo entiendes desde el punto de vista de la psicología evolutiva o de la misma naturaleza humana? Porque da la impresión de que eso prueba fuertemente que la cultura no puede ser lo único, pues hay culturas bastante homogéneas donde también estas diferencias se dan de manera muy marcada. Entonces parece que el origen no es solo cultural, sino que es otro. Y estas discusiones se dan, tú ves, en distintas sociedades y se dan. Entonces, ¿y cómo canalizar eso? Porque finalmente tú tienes que hacer una ley que vale para todo el mundo. Entonces, efectivamente, fíjate que, bueno, de partida, una de las cosas que se ha podido entender mejor ahora es el carácter innato de ciertas intuiciones morales que los seres humanos tenemos. Nacemos con ello. Nacemos con algunas. No de la manera elaborada y clara y más distinta que podemos a su vez expresar y racionalizar mediante argumentos intelectuales, ¿verdad?, o racionales, sino que aquellas, como quien dice, instintos morales, intuiciones morales primordiales. Y esas se han demostrado en distintos experimentos que han hecho científicos en los tiempos recientes, con bebés, por ejemplo, de meses de edad. Sí. Son capaces de distinguir, bueno, no voy a explicarlo porque nos alargaríamos mucho, pero son capaces de hacer distinciones que uno podría llamar morales y que ya están presentes en otras especies, que son, por ejemplo, los chimpancés, o los monos capuchinos, o los macacos. O sea, al parecer, cuando los individuos viven en sociedad y con sistemas nerviosos centrales relativamente sofisticados, requieren tener un sistema de calificación de conductas, por así llamarlo de alguna manera, que permita que se dé la colaboración y que esa colaboración se dé de maneras apropiadas, que es un poco lo que pasa con las distinciones morales. Entonces, a nosotros nos quieren hacer distinciones morales instintivas, grabadas en nuestra memoria. Por ejemplo, un caso interesante es el de las acciones colectivas y el reparto, que yo también lo muestro en un capítulo del libro. Los seres humanos, cuando tenían que conseguir alimento, cuando eran cazadores recolectores, habían dos tipos de actividades. Unas que tenían alta varianza en su resultado, la caza de una gacela, o de un mamut o una gacela, y que algunas veces le iba bien, otras veces le iba mal. Cuando hay mucha variabilidad, la regla, la heurística moral, dicen los científicos, es compartamos el resultado. Porque así como me fue bien un día y yo comparto, cuando me vaya mal, los otros van a compartir conmigo. Una especie de seguro. Hay un seguro. Tú tomas un seguro, eso es el pago de una prima de seguro. Claro. O sea, hay una cierta reciprocidad. En cambio,
en aquellas que no tienen gran variabilidad en los resultados, por ejemplo, ir a recoger frutos silvestres, no se compartían los resultados, hablo con la familia más cercana, o con los ancianos que no podían ir a recolectar, o con los bebés que estaban recién nacidos. No te conviene, digamos. No, porque si no pasas a ser parásito de los otros. Claro. Entonces, esta intuición moral que dice, yo ayudo cuando tengo mucha variabilidad, o ayudo a los que no tienen condiciones de poder hacer su trabajo porque están impedidos por un infortunio, esa es una intuición moral válida, es la base con la cual nosotros queremos dar subsidio hoy día. El problema es que en las sociedades de cazadores-recolectores, en que las bandas no tenían más de 50, 100 o 150 personas, todos sabían lo que todos estaban haciendo, era muy fácil saber quién sufrió un infortunio y quién se estaba aprovechando el otro. En sociedades de millones de personas contemporáneas, en que las reglas las instituyen parlamentos y las aplican burocracias, el hecho de que se te cuelen personas que no les corresponde recibir los subsidios, o que al revés, aquellos que sí los deberían recibir, pero que no los consiguen porque la burocracia no fue capaz de determinarlo, es muy grande. Y entonces se producen estas peleas respecto de cómo resolver y cómo aplicarlos. Entonces, tenemos que reconocer que ayudar a los desvalidos forma parte de la naturaleza humana, pero también que no se aprovechen, que no lo merecen, también es parte de la naturaleza humana. Castigar a los tramposos, a los que hacen trampa y tratan de utilizarlo. Ahí tienen una heurística moral que muy fácil de aplicar en los grupos de bandas de cazadores-recolectores, muy difícil en la sociedad de aplicar extensa. En la sociedad extensa, pero sigue siendo parte de nuestra heurística moral. La tenemos, digamos, instalada en nuestra mente, en nuestro software. Así es. Entonces ese es el tipo de dificultades que tenemos los seres humanos para concordar las políticas contemporáneas. Ahora, una de las cosas, Álvaro, tú lo conoces bien a Steven Pinker de Harvard, que es uno de los grandes expertos en estos temas en el mundo, y él ha escrito mucho recientemente, sacó un libro que se llama Enlightenment Now, defendiendo como los ideales de la ilustración, y en su libro sobre la tabula rasa, él critica a ciertos sectores de la academia, intelectuales, en fin, que desconocen toda esta cuestión. No quieren aceptar que existen estos principios anclados, que hay un software, digamos, y que ese software es extraordinariamente relevante a la hora de entender por qué tomamos las decisiones que tomamos, en fin, cómo nos comportamos socialmente y todas esas cosas. ¿Por qué se produce esto? ¿Cómo lo ves tú hoy día la discusión en esa materia en Chile, por ejemplo? Porque a mí me parece que, yo para serte bien franco, yo creo que el resto es pura ideología. Es decir, no es pura ideología, pero en buena medida es ideología cuando llega Judith Butler o algunas de estas feministas y dicen no, nosotros somos 100% una tabla rasa y es construcción social, ignoran toda la evidencia científica, que es de lo que se queja el mismo Pinker. ¿Tú lo ves como una amenaza tal vez a la sanidad en materia de políticas públicas, a la sanidad en materia de la discusión pública misma, la idea de separarnos entre los buenos y los malos? Porque finalmente, cuando tú tomas una posición ideológica tan dura, tú quedas y tú sacas estas cosas, te dicen, no, es que tú eres lo peor que te pueden decir, bueno, que eres una víctima de la ciencia patriarcal, que es otra narrativa más, pero te pueden decir que eres un materialista, que eres un determinista, todo ese tipo de cosas. Mira, yo creo que por un lado hay una razón por la cual hay una cierta resistencia a pensar de que hay naturaleza humana y esta visión, digamos, que las ciencias sociales que adoptan la perspectiva evolucionaria para entender el comportamiento humano han adoptado. Y esa es que hay algunos que piensan que esto es, como quien dice, darle una especie de determinismo al genoma. Es una mala comprensión de lo que está ocurriendo y sencillamente un poco de ignorancia. Eso es una. Después hay otros grupos que rechazan esta forma de ver las cosas porque piensan de que si la naturaleza humana tiene una cierta dirección y por lo tanto no están abiertas todas las opciones de manera infinita, entonces las utopías que uno imagina en la mente no pueden darse. Y si me están cercenando mi capacidad para querer adoptar y soñar las utopías, entonces yo no quiero esa doctrina o esa manera de entender a los seres humanos. Que es un poco, digamos, es como la cuestión que entierra la cabeza en la arena, porque no quiere ver la realidad que la ciencia la está exponiendo. Y luego están aquellos que, por este argumento de la psicología coalicional, la gente se agrupa con quien siente que tiene una misma forma, una misma sensibilidad
moral, por así decirlo. Entonces la gente también se agrupa, aquellos que se sienten amenazados sus utopías y sienten que aquellos están en el otro lado y las basan en esta mirada evolucionaria, entonces yo me tengo que estar al otro lado y tengo que adoptar lo que estos otros dicen, y se produce una especie de atrincheramiento de posiciones que es muy característico de los humanos. Armarse en grupos, en tribus, o sea, tú ves que aparecen las plataformas digitales de Uber o de otro tipo de compartimiento de autos, y rápidamente están los taxistas que están defendiendo sus derechos y los otros se agrupan en otro lado. O sea, ¡pum!, se separan en dos grupos que están enfrentados. En el aborto pasa lo mismo, pro-choice y pro-life, ¿verdad? Entre los musulmanes, los sunitas y los chiitas. Entre los fanáticos del fútbol, los que son partidarios de un equipo y los del otro. Esta facilidad de los seres humanos para agruparse, tribalizarse, es tremenda, es muy importante, tiene mucho que ver con hay muchos argumentos evolucionarios que apoyan por qué eso se produce, y también está detrás de otras de las tendencias que están ocurriendo hoy día. Este tribalismo, porque parecía que la globalización avanzaba, digamos, sin problema. Y resulta que nos encontramos una reacción tremenda, y tenemos que entender que esa reacción está basada en este tipo de argumentos que también forma parte de nuestra naturaleza, la idea de que nos enfrentamos en grupos para los cuales el intercambio que se produce entre nosotros es de suma cero. O sea, lo que ellos ganan lo estoy perdiendo yo, así que yo no quiero que ellos ganen, al revés, quiero ganar yo para que ellos pierdan. Esa forma de entender la interacción humana, o sea, no ver que hay sumas positivas, es un tremendo error, pero está metida en parte de nuestro software, en nuestra forma de interpretar la realidad, y es un problema, tenemos que hacernos cargo de él. Y pasa mucho en materia migratoria, por ejemplo, cuando tú tienes flujo de migración muy grande. Yo lo hablaba con Jonathan Haidt, precisamente, allá de la Universidad de Nueva York, y me decía, claro, cuando tienes masas migratorias muy fuertes, en Chile nos ha pasado, lo normal, por nuestra naturaleza tribal, cuando hay una diferencia en términos culturales, étnicos y todo, es más marcado aún, es que nos agrupemos, se nos crea ansiedad, digamos, sentimos extraño el entorno que se está configurando, ¿no es cierto? A veces se va perdiendo la identidad, lo que a ti te hace sentir seguro, y otras veces sientes que estás compitiendo por los mismos recursos, además. Exactamente. Entonces, dice, hay que tener mucho cuidado, porque cuando las élites desprecian así nomás a la gente que tiene esta ansiedad porque le llega este shock, surge el populismo, surge el nacionalismo, surge la reacción contra el establishment, que claro, no está expuesta porque probablemente vive en los barrios más cómodos, entonces no está expuesto a todo este shock cultural o se beneficia de mucho más que lo que puede sentirse amenazado por esto. Entonces, o sea, mira lo que le está pasando a Europa. Europa, digamos, que sentía que su doctrina, su manera de entender a los seres humanos, había que aceptar la llegada de lo que le pasó a la Angela Merkel. Dijo, yo recibo 1,5 millones de refugiados de Siria, y su pueblo, que se supone que, ¿no es cierto?, que estaba de acuerdo con esta doctrina, se rebeló. Porque, o sea, quiero decir, los líderes que no toman en cuenta que parte de la naturaleza humana tiene estas reacciones refractarias contra otros grupos que ve que amenazan su posición, como dices tú, compiten por recursos de salud, por trabajos, por lo que sea. Entonces hay que hacerse cargo de eso, porque si no el resultado es que se transforma, lo que tú obtienes es una xenofobia, la generas una xenofobia que antes no estaba, pero que por el hecho de admitir tanta gente, y no de manera gradual o regulada, genera xenofobia, y xenofobia quedaste en una posición peor que la que estabas antes. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno tiene que hacerse cargo cuando desarrolla políticas públicas. Entender las fuerzas que están detrás de la naturaleza humana y no combatirlas. Los yudokas siempre dicen, usa la fuerza del contrario para voltearlo, y no pelees solamente contra él. Usemos la fuerza de la naturaleza humana para sacarle el provecho necesario, obtener lo mejor de nosotros mismos, pero no peleemos contra ella ciegamente, digamos, embistamos contra la pared y choquemos contra ella, porque de eso no van a resultar buenos. Y ahí me parece, Álvaro, que ha fallado la élite globalista, como la llama Niall Ferguson, porque ignorando la naturaleza humana ha llevado adelante una agenda que tiene estos componentes ideológicos como de el mundo sería un lugar mejor si no hubiera fronteras, si todo el mundo pudiera transitar a todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo como que las personas comunes y corrientes, que no son parte de esta élite ni de las organizaciones internacionales, ni del mundo económico, ni político, pueden adaptarse inmediatamente a sus preferencias cosmopolitas,
y por lo tanto ellos pueden llevar adelante una campaña de globalización internacional, entonces sin amenazas de desintegración. Y aparte, descalificando muy fuertemente aquellas voces que llaman la atención. Acuérdate cuando la Hillary Clinton dijo que los votantes de Trump, la mitad eran unos deplorables, que había que poner un poco menos que en el tacho de la basura, y entonces más rabia le da a la gente, y con eso la misma élite, al ignorar esto, debieran leer el libro, ¿no es cierto?, nutre las fuerzas que la van a terminar destruyendo su propio proyecto, por no hacerlo de manera más moderada. Efectivamente, fíjate que yo recuerdo que hace unos 20 años atrás, no me acuerdo, había el famoso debate entre Al Gore, que era vicepresidente de la República en ese minuto de Clinton, contra Ross Perot, Sí. por el NAFTA, famoso NAFTA. Y en ese momento Gore, fíjate que lo destrozó, recuerdo yo, a Ross Perot, que era contrario al libre comercio. Mira lo que pasa 20 años después. Gana Trump justamente con los argumentos opuestos. ¿Y por qué en ese momento la opinión pública estaba mayoritariamente a favor del NAFTA y ahora en contra? Por estas cosas que pasan. Claro. Porque tú ahora adviertes que hay algo, o aquellos trabajadores que sienten que sus salarios no han subido, o que sus empresas han ido desapareciendo, o que aquellos que tenían antes como posibilidades de desarrollo ahora no están presentes. ¿Quiénes están atemorizados? Por eso cambian su posición. O sea, los seres humanos están preocupados de sí mismos, no están preocupados. Claro. Están preocupados, no todos están preocupados de la sociedad y lo que les pasa al resto, están preocupados de sí mismos. Siempre está ocurriendo eso. Y entonces cambia la sociedad. Y hoy día, entonces, un presidente como Trump que explota este sentimiento tribal, lo explota relativamente magistralmente, logra conseguir los votos suficientes en los estados apropiados para ganar la votación. Justamente sobre esta idea, porque la globalización fue, como dices tú, mal vendida, como que es un proceso que por sí solo se impone, sin hacerse cargo de aquellas fuerzas que van a estar oponiéndose por estas razones de nuestra naturaleza. Claro. Ahora, Álvaro, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, pero la conversación daría para mucho. Hay toda una discusión en neurociencia sobre si la libertad existe o no existe. Yo he oído algunos teóricos decir que no, que la libertad es una ilusión. Y he oído otros que dicen no, si la libertad existe, o por lo menos hasta ahora no podemos negarla, no hay una evidencia concluyente para negarla. ¿Tú qué piensas de todo este tema? Porque tu libro se llama De naturaleza liberal, sí. La libertad es uno de los grandes valores universales desde la Ilustración hasta ahora, incluso de antes. Y si la neurociencia, si la ciencia llega a la conclusión de que la libertad es una cosa más o menos cuestionable, es complicado. Te abriste ahora aquí una caja de Pandora. Una caja de Pandora, que daría para otro programa completo. Mira, yo soy de los que creo que no tenemos libre albedrío. Es decir, pareciera que estoy en contra de la libertad, porque no hay tal libertad, somos esclavos un poco de nuestras propias, del propio determinismo de nuestra química, bioquímica, etcétera, etcétera. Sin embargo, y encontré una manera de describir cómo se compatibiliza eso, de describir cómo se compatibiliza eso con nuestra percepción permanente de que sí tenemos ese libre albedrío y que vivimos con cierta libertad. Y es que el lenguaje descriptivo que tenemos para hablar de nosotros mismos es demasiado impreciso, y por lo tanto la mejor forma que tenemos para describir cómo somos es que somos seres que tenemos libertad y que cada vez que tenemos opciones al frente escogemos una de ellas respecto de otra. Si tuviésemos la capacidad, que no tenemos y estamos quizás muy lejos de tenerla, de poder describir todo aquello lo que pasa en los trillones de neuronas de nuestro cerebro, cómo reciben los inputs de cada cosa que ocurre y cómo reaccionan y se conectan unas con otras para producir un output, a lo mejor podríamos decir que no tenemos esa libertad y que somos una especie de robots. Pero como no la tenemos, nuestra mejor descripción y la que mejor sirve para interactuar es la que tenemos hasta ahora, que es una descripción de que los seres humanos vivimos y que nos enfrentamos a opciones que son cada vez mayores, porque tú piensas que los cazadores-recolectores tenían muchas menos opciones que ahora. No tenían opciones de tomar agua de estos, no tenían opción de estar hablando frente a estas cámaras, o sea, toda esa cantidad de opciones no existían. Ahora tenemos la opción de tomarlas, y las tomamos porque nuestra misma maquinaria neuronal es capaz de interactuar
con estos fenómenos nuevos que nosotros vamos creando a lo largo del tiempo. Así que yo soy de los que cree que se puede compatibilizar de una manera inteligente estas dos nociones que parecen incompatibles, la de libertad y la de que no tenemos libre albedrío. Es una discusión que da para mucho, también la discusión sobre la conciencia y todas esas cosas son extraordinariamente profundas y extensas. Vamos a tener que tener otro programa, ojalá más largo, y eventualmente con algún también neurocientífico que nos pueda ilustrar sobre estas posiciones que se están elaborando hoy día en la ciencia, porque es mucho lo que está pasando. Esta es una de las áreas que más, yo creo, ha evolucionado o más sorpresa nos ha dado en las últimas décadas. Y era algo bastante desconocido. Sí, yo creo que esto es de los problemas más interesantes y complejos que tenemos hoy día por delante. Y efectivamente no es fácil encontrar una manera de describirlo mientras no sepamos más de neurociencia. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Y ya veo que tienes algunas ocupaciones que hacerte cargo ahora, así que nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias a ti, muy agradable. Mucha suerte con el libro, que está muy bueno, y la verdad es que vamos a seguir haciéndole difusión, porque es muy necesario para nuestra discusión actual. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Este programa es presentado por Factotal, una ayuda para hacer negocios.